Tenemos la entrevista simultánea con el ministro de Obras Públicas del ITNE Ascensión, quien también es el secretario de organización del Partido Revolucionario Moderno. Conectamos con los diferentes canales: Telemicro, Canal 5, Telemicro Internacional, Telecentro, Canal 13, Digital 15, y conectamos con las diferentes emisoras a nivel nacional. Nos acompaña en esta entrevista Laura Castellanos, Heraldino González, Alberto Caminero de Matinal, Gisette Bueno de Despierta RD. La opción de la mañana también estará conectada con esta entrevista. Le damos la bienvenida, ministro. Muy buenos días. Agradeciendo la gentileza de poder participar con ustedes. Y antes de que empecemos a hablar sobre las obras y su gestión, me gustaría conocer, porque es tema de debate desde el día de ayer, y es la encuesta Gallup es CCRN Media, ¿verdad? Donde pone muy cómodo los números al presidente Luis Abinader, quien todavía no ha anunciado que es candidato, pero también habla y pone buenos números a la construcción de las carreteras. Buenos días. Sí, buenos días. Bueno, esa encuesta refleja lo que otros tantos estudios con ese nivel de seriedad han señalado: el buen posicionamiento y valoración que tiene la población del gobierno que viene realizando el presidente Luis Abinader. Y la verdad es que los hechos hablan por sí y son los que confirman estos resultados. O estos resultados no hacen más que reflejar la acción de gobierno que en los distintos aspectos ha venido desarrollando el presidente Luis Abinader. Si tú observas la valoración que la población conforme a ese estudio da, en donde coloca en un plano muy destacado la lucha en contra de la corrupción, que no es más que el reflejo del nivel de institucionalidad que el presidente de la República ha llevado, que empieza con un respeto de los poderes del Estado, la escogencia en los momentos en que se ha tenido que escoger tribunales, que se han tenido que escoger la Cámara de Cuentas, el Tribunal Superior Electoral, la propia Junta Central Electoral, la posición que ha tenido el gobierno de respeto a la institucionalidad, y esto muy ponderado también por la actitud que ha tenido el presidente de promover un ministerio público independiente y de tener una absoluta imparcialidad en cuanto a ese importante poder del Estado que es la justicia. Lo propio refleja en lo que hace señalamiento. En la segunda valoración de esa encuesta se sitúan las construcciones de carreteras, de obras en sentido general y de otras áreas del gobierno, como la recuperación del turismo, la creación de empleos y de otras que refieren que la población, que es una población esta bien documentada, y ustedes contribuyen de una manera muy significativa a esa orientación y a la formación de conciencia, que buena parte de la población se hace, y esto se refleja en esos estudios. Adicionado esto también por elementos políticos, que es la cohesión que tiene el partido de gobierno, el Partido Revolucionario Moderno, en donde todos los que somos parte de esa organización convergemos en el liderazgo que irradia el presidente Luis Abinader. Esta encuesta da un nivel particularmente bajo al Partido de la Liberación Dominicana, algo que podría estar siendo afectado por el momento en que se hizo la encuesta, por un lado. Pero ¿qué lectura política ustedes dan desde el PRM, ya como secretario de organización, a esa disminución significativa del porcentaje que esta encuesta revela del PLD? Mira, Laura, nosotros somos, y de una manera muy particular en nuestro caso, muy respetuosos de los partidos. Entendemos y creemos que parte del sistema democrático
lo conforman los partidos políticos. Y por eso, o por ello, contrario a lo que se ha hecho y a lo que hicieron los propios gobiernos del Partido de la Liberación Dominicana, que promovieron las divisiones entre los partidos, nosotros nos hemos mantenido ajenos a las luchas internas de esas organizaciones. Hay una serie de razones. Los problemas sociales no son de un solo factor, son de distintos factores. Recordemos que el Partido de la Liberación Dominicana tuvo una importante división en el año 2019, una división que le llevó una franja importante de su militancia y de su dirección, y que en la medida además también de que se han ido conociendo estos casos en la justicia y de que también la población ha podido valorar otro estilo, un estilo de gobierno distinto al que ese partido desarrolló en su ejercicio del poder. Estos son elementos y otros elementos también que contribuyen a la disminución que esa organización política ha tenido. ¿Significa eso que entonces la Fuerza del Pueblo sería el partido a vencer en las elecciones? Mira, esta organización también, que aunque tiene números ligeramente superiores a lo que en este momento y al reflejo de esa encuesta, las encuestas son el reflejo de la realidad de un momento, te dice que tiene un posicionamiento algo superior, pero si tú observas también hay dos cosas que se debe de distinguir, que es la aceptación del presidente Leonel Fernández, que se sitúa alrededor de un 25%, y la intención de voto o la fortaleza propia de esa organización, de su organización política, que se mantiene en niveles todavía muy cercanos como sigla al Partido de la Liberación Dominicana. Eso te refleja que todavía no ha habido la consolidación de esa fuerza política y de que sobre ella sobrepasa la figura del presidente Leonel Fernández. Pero tanto la organización como la propia figura del expresidente están a una considerable distancia de lo que es la fortaleza del Partido Revolucionario Moderno, que se consolida cada vez más por encima del 40%, y la intención de votos que tiene el presidente Luis Abinader, que sobrepasa la frontera del 50%. Sin embargo, ministro, hay muchos sectores, incluyendo políticos, partidos de oposición, que afirman es muy temprano para creer estos números de que realmente es lo que podría pasar en el 2024. Y también se resaltan males sociales, que son los principales que afectan a la población. Dígase la inflación, el alto costo de los alimentos, la delincuencia. Esta encuesta, además de ser recibida, como decían ayer los PRMistas, con humildad, ¿les llama a ustedes a preocuparse aún más por resolver esas problemáticas que están afectando tanto a los dominicanos? Mira, esta encuesta, como otras tantas que se han hecho, unas que se publican, otras que no se publican, que son estudios o consultas para la elaboración de estrategias y de darle un seguimiento, han sido constantes en este reflejo. Y puedo decirte que ha habido momentos que esos números han sido superiores de estas encuestas internas que nosotros manejamos. Fíjate que tú observas problemas que no son coyunturales, problemas que tienen causas. En el caso de la inflación, que el éxito y lo que se le reconoce al presidente Luis Abinader es que ha sorteado una situación que es a escala mundial. Nos ha tocado gobernar en medio de una pandemia con una serie de factores de externalidades, como la guerra de Ucrania y una serie de elementos que han creado, y los reconoce todo el mundo, hasta la propia oposición, reconoce que ha habido una serie de factores externos que han incidido de modo significativo en las economías de los países. Y precisamente una de las cosas que se le reconoce y que se le pondera al presidente Luis Abinader, y es ahí los resultados sostenidos de su valoración, es el hecho de que es este país uno de los países del mundo
que mejor ha manejado tanto la crisis sanitaria ocasionada por la pandemia como los efectos de la economía. En el tema de la inseguridad, mira, hoy todas las naciones del mundo, primero, no es un mal que crece en este gobierno, todo lo contrario, debido a una serie de elementos, de factores sociales, de marginalidad, de falta de institucionalidad, tiene una serie de elementos. Probablemente el tema de la inseguridad sea uno de los problemas que de más factores depende. El presidente ha enfrentado, y hoy este país también, considerado con otros países de la región y con otros países del mundo, en donde en todos, yo quiero que ustedes sepan, y ustedes que son personas altamente informados, saben la situación de violencia que tiene y de inseguridad que tienen ciudades como Nueva York y que tienen hoy, donde se está inclusive analizando el efecto que haya podido haber causado la pandemia en este fenómeno. Sin embargo, sin negar que es uno de los retos que tiene el gobierno y en el que da pasos importantes para poder disminuir, porque es un problema que no se resuelve, sino que se puede controlar. Se dan pasos importantes como la reforma policial, algo que no se ve pero que juega un papel fundamental, que es a través de instituciones como el Infotep, en los barrios, en los sectores con más propensión a la vulnerabilidad y a caer en ese flagelo, trabajar en la formación de los jóvenes. El Gabinete Social ha creado programas como este que abarca a personas entre 14 y 24 años, los llamados NINI, los que están colocados, que ni estudian ni trabajan. Se están desarrollando programas con éxito en los sectores. Decirte el adecentamiento de los sueldos de los militares y los policías, que ha sido o fue una promesa de campaña del presidente Luis Abinader. Entonces, todos estos elementos, junto a otros elementos, son acciones que se dan. Unas, sus efectos se pueden ver a corto o mediano plazo, otros son un proceso que se irán consolidando. Pero lo más importante de esto, y uno de los elementos que se valora y que tiene que ver mucho con esto, es el fortalecimiento de nuestras instituciones. El debilitamiento de las instituciones juega un papel fundamental, pero otro elemento también que ajenos y propios le reconocen a este gobierno es la lucha frontal que ha tenido contra el narcotráfico, en donde en estos 3 años se han descomisado y se han llevado a niveles que nunca antes se habían visto, y esto ayuda bastante, porque en la inseguridad en naciones o países como México, que ahora mismo en Semana Santa sobre 80 personas fue el promedio de muerte diaria en México, ocasionada por la violencia, y en donde en áreas turísticas tuvo que haber una militarización para poder controlar los efectos de la violencia, situación que gracias a Dios en nuestro país no se da. Tiene que ver mucho con el flagelo del narcotráfico, que de una manera tan decidida y contundente ha enfrentado el presidente Luis Abinader. Hay un informe de la Comisión Económica para América Latina, de la CEPAL, que dice que la República Dominicana está por debajo de la región, de los países de la región, en cuanto a inversiones públicas se refiere. Dice que el nivel es 4.1 y que aquí nosotros tenemos un nivel de 2.8. Pero le estoy dando ese dato fundamental. Ahora bien, mucha gente en el Distrito Nacional dice que ustedes van a cumplir 3 años de gobierno. Y en esos 3 años de gobierno, ustedes no han hecho en la capital dominicana, en el Distrito Nacional, una sola obra que permita el desahogamiento de los tapones, del entaponamiento. No han hecho un paso a desnivel, no han hecho un elevado, no han hecho un túnel, no han eliminado una rotonda, en fin, no han hecho prácticamente nada en el Distrito Nacional. O sea, se han olvidado de la capital en 3 años que van a cumplir. Entonces, yo le pregunto, ¿qué ha pasado con la capital? Y no me menciona el caso, por ejemplo, del proyecto de la 27 y la rotonda más la Isabel Aguiar, porque eso ustedes lo han dicho muchísimas veces, pero nunca lo ejecutan.
Entonces, ¿qué ha pasado? La capital se le olvidó a ustedes, el Distrito Nacional se le olvidó. No hay una sola obra que ustedes hayan hecho para descongestionar el tránsito en la capital. Geraldino, primero, la referencia que tú haces sobre la CEPAL, a partir del año 22, no sé la fecha del estudio, del señalamiento 21 y 22. que hace Los 2 años, esa Comisión Económica para América Latina, cuya sede está en Santiago de Chile, refiere, debo decirte que ha habido una mejora significativa. Nosotros hemos venido de un déficit de años en inversión de capital que ha tenido una significativa mejoría en este gobierno, sobre todo a partir del año 2022. Recuérdense que el año 20 y el año 2021 fueron años que hubo que hacer grandes esfuerzos, primero en contener la alza de los combustibles, en el subsidio, una serie de subsidios, el directo para fertilizantes, pero además también de manera directa para minimizar los efectos que la pandemia había causado en las familias de menor ingreso. A partir del año 22 eso empieza a cambiar. Y en instituciones como el Ministerio de Obras Públicas, yo puedo decirte que el 67% de la inversión del Ministerio de Obras Públicas ha sido en una inversión de capital, y ayer, precisamente ayer, escuchaba al ministro Paveliza refiriendo de que en este trimestre, el trimestre enero-marzo del año 2023, debe de ser uno de los trimestres que mayor inversión de capital ha habido en los últimos 20 o 25 años de la República Dominicana. Sabemos que es un reto. Una de las cosas que caracteriza al gobierno del presidente Luis Abinader es de que entendemos de que no todo está bien, de que hay una serie de cosas que debemos de mejorar, y hacia ella nos enfocamos y colocamos nuestra mira. Con lo que tú dices, si te voy a hablar del Distrito Nacional, no recuerdo dónde está el kilómetro 9, Kennedy con Luperón, si es Distrito Nacional, si es Santiago de la Vega, pero creo que eso, creo que Distrito no. Oye, Geraldino, yo de eso conozco, porque tuve dos condiciones que me hacen conocer el distrito, o el Gran Santo Domingo. Una, primero fui muchos años, y Alberto debe recordarlo, director de tránsito del distrito. Sí. Y después también... Yo era el director de prensa. Tú eras director de prensa del ayuntamiento. Y después también fui 10 años secretario de organización del PRD en el distrito. O sea que conozco... el 9 Sí. Las obras que han hecho no, mira, el Distrito Nacional no te puedo... para descongestionar el tránsito. Pero te puedo decir, mira, hoy la fisonomía del Distrito Nacional ha cambiado porque hemos invertido. Primero, la mayor inversión en los últimos 20 años se había concentrado en el Distrito Nacional. Uno de los aciertos que ha tenido este gobierno, sin descuidar el distrito, es diversificar en todo el territorio nacional la inversión que se está haciendo, y centenares de proyectos se están llevando a lugares del país que necesitaban esa inversión para poder potenciar el desarrollo. Fíjate que nosotros estamos invirtiendo en Pedernales desde el punto de vista electoral, que fue el esquema de inversión que hubo, donde se invertía donde podía haber un rédito electoral. Nosotros estamos invirtiendo en Pedernales, que es la provincia que menos electores tiene, pero que es uno de los lugares del país donde puede potenciar un desarrollo que se va a beneficiar no solamente Pedernales, que se va a beneficiar no solamente la región Enriquillo, sino que se va a beneficiar el país en sentido general, y lo propio puedo decirte de Manzanillo o puedo decirte de Miches. Ahora, en el Distrito Nacional, nosotros hoy, y lo reconoce todo el mundo, este Distrito Nacional, hoy la fisonomía de este Distrito Nacional, no tiene que envidiarle a ninguna ciudad del mundo, porque le hemos dado un mantenimiento. Comenzamos con los puentes. Puente Juan Bosch, puente Juan Pablo Duarte, con los elevados, con las principales vías. Nosotros encontramos
la 27 de febrero y la Kennedy en un estado deplorable de abandono y la hemos recuperado. Y hoy los dominicanos, y lo reflejan las encuestas, por eso en uno de los lugares donde mayor valoración tiene el presidente Luis Abinader es aquí, Ministro, en el distrito. pero No, pero el perdóname. mantenimiento es una obligación hacerlo. Yo lo que le pregunto, ¿cuáles obras han hecho en el Distrito Nacional? pero no se estaba haciendo. No se estaba haciendo. Entonces, hemos estado en esa obra del que, mira, el distrito tiene 4 puntos o 3 puntos esenciales. La salida hacia el norte, que es en el kilómetro 9, que la estamos trabajando, tiene la rotonda de las Fuerzas Armadas, porque ya Pintura cae en Santo Domingo Este, pero es un área de influencia también del Distrito Nacional, y quizás el que tenga más en el corazón es el punto de la Colombia con Carlos Pérez Ricard. Son estos los 3 puntos. De los 3 puntos, los 3 puntos básicos, porque ya a la 27 no le caben más elevados. Igualmente que la Kennedy. Entonces, ahí lo que corresponde es el mantenimiento que estamos dando. Estamos solucionando el problema del kilómetro 9 y nos aprestamos. El próximo paso que vamos a dar es el de la rotonda. Ahora, y la Churchill, la Niña de Cáceres, la Lincoln, toda mantenimiento, esa norte, sur. Le hemos dado el mantenimiento, le hemos dado la restauración que demanda, que es la inversión que ella requiere, porque en la Nuña de Cáceres, tú no vas a hacer un elevado en la Nuña de Cáceres, porque sería botar el dinero, tú no vas a hacer un elevado en la Churchill. ¿Qué es lo que corresponde ahí? Lo que hemos hecho, llevarla a unos niveles de mantenimiento y recuperar, por ejemplo, en el caso de la Núñez, de la Winston Churchill, y debe recordarlo él, ese bulevar lo hizo un hombre que ya mucha gente no se recordará, que se llamó o se llama, gracias a Dios, está vivo y en salud, Rafael Suberví Bonilla, Fello Suberví Bonilla. Entonces, la Churchill está, y usted bien lo sabe, que nos hace sentir y llenar de orgullo a los dominicanos porque la hemos recuperado. Y hemos recuperado el distrito desde el Malecón. Tú llegas del Malecón hasta los Reyes Católicos, que es el límite norte que conduce hacia Villamella. Geraldino, este distrito es distinto. Este distrito, oye, no tiene que envidiarle a Santiago de Chile, no tiene que envidiarle a Buenos Aires, no tiene que envidiarle al DF de México. Y está en muchos sitios en mejores condiciones que Nueva York. Ministro, pero el tema de la Plaza de la Bandera ha sido un tema recurrente. De hecho, fue de los primeros temas que usted planteó aquí mismo. La primera vez que le entrevistamos y era uno de los planes principales para un desahogo de uno de los principales nudos de la ciudad. La última vez que usted estuvo aquí dijo que ya se tenían avances importantes en lo que tenía que ver con la planificación y el diseño. Laura, y lo hemos estado definiendo, eso tenía una situación contractual. Esa, igual que Pintura, eran objetos, había una empresa que tenía ese contrato. Nosotros desarrollar allí trabajo con una licitación, que era lo que correspondía, nos iba a llevar a una litis judicial de proporciones arbitrales, porque había una empresa, reitero, que tenía allí un contrato cuya en una de sus cláusulas establecía que cualquier violación a este contrato tenía que ser dirimido en una corte arbitral. Entonces teníamos necesariamente que buscarle, lamentablemente, cuando se quiere, y no es lamentable, porque la ley siempre debe de cumplirse, para poder cumplir la ley tiene sus procedimientos y tiene unos tiempos que muchas veces no son los tiempos de la necesidad que hay, ni del deseo de uno hacer la inversión. ¿Qué es lo bueno de todo esto? Bueno, que ya desde el punto de vista legal estamos en condiciones ya de poder proceder allí, y ustedes podrán estar seguros de que... ¿Cómo se resolvió eso?
Bueno, se resolvió esta empresa llegando a un acuerdo entre terceros. Entre terceros que nos lo notificaron y simplemente nosotros no nos opusimos porque era una empresa con la que O sea, que se hizo no una íbamos, cesión éramos, del contrato. era sí, una cesión del contrato. Era una empresa por la que por una serie de razones el gobierno no estaba en disposición de establecer una negociación contractual Y con entonces, esta empresa. ¿cuándo se va a iniciar? ¿Se tiene fecha? Mira, se están ultimando detalles técnicos en una fase ya yo diría prácticamente concluyente. Este es un trabajo que no puede ser solamente ese, porque está muy articulado a lo que hay que hacer en pintura. En pintura. Porque son los problemas de tránsito y sería un error tú solucionar un solo cuando va a tener otros que solucionar. Pero reitero, Geraldino, somos conscientes, esta es una necesidad que está ahí, que está pendiente y que no pasará este primer mandato de Luis Abinader sin que empecemos a trabajar en su reconstrucción. Pero reconózcanos que hemos diversificado la inversión en la República Dominicana. Pero además nos hemos metido en los barrios del distrito a concluir donde faltaban aceras y contenes. El distrito es el espacio del país, obviamente, capital de la República. En los países subdesarrollados, una de las características es que el grueso de su inversión se concentra en las ciudades capitales. El distrito, en esos barrios que faltaba por asfaltar, estamos interviniendo, igual que en los pocos espacios, para suerte, los pocos espacios que faltaban por aceras y contenes, hemos ido en auxilio de esos espacios para uniformarla, pero sin olvidar, y como un buen padre que es un gobierno, ¿qué hace un buen padre? Un buen padre le da y le presta mayor atención al hijo que más lo necesita. Y hemos estado en las comunidades que más lo necesitan porque se habían olvidado de ella debido a que la inversión que se ha realizado, que se había realizado en el país, era una inversión con un corte netamente electoral. Ministro, ¿se tiene más información de los actos de vandalismo respecto a lo que sucedió en la circunvalación de Asua? Mira, no, hemos dispuesto, redoblado allí la vigilancia y es algo lamentable que no debiese de repetir. Primero, porque esto es una propiedad pública que ha sido objeto de un acto de vandalismo y esta es una obra que marca al sur. Geraldino, el sur está siendo impactado por este gobierno. Nosotros estamos haciendo una inversión desde el lejano Pedernales, que todo el mundo se olvidaba y lo veía tan lejos que no se le ocurría invertir hacia allá. Hasta aquí, hasta la salida hacia el sur. Esa circunvalación de Baní, junto a esta circunvalación de Asua, que ya está en funcionamiento, va a acercar los lugares más distantes del sur, desde Elías Piña a Pedernales, va a disminuir la distancia de recorrido en algo más de 1 hora. Ese trabajo que se está haciendo desde Cabo Rojo a Pedernales, Pedernales, Enriquillo, Barahona, esto va a revolucionar toda esa región. Ministro, ayer el país vivió un día trágico. Al menos 9 personas fallecieron en accidentes de tránsito, 5 de ellos menores de edad, lo que lleva a uno a preguntarse sobre la peligrosidad de las carreteras y autopistas del país. Ustedes como Ministerio de Obras Públicas se han abanderado de reacondicionar las vías de la República Dominicana. ¿Qué se está haciendo específicamente para reducir los niveles de peligrosidad en las carreteras? Mira, los accidentes de tránsito, como todos los problemas sociales, vuelvo y reitero, son debido a varios factores. Hay un factor
físico, que es la vía, el estado de la vía, el estado de los vehículos que transitan, pero hay un humano, que es el comportamiento que se tenga en la vía, la prudencia, El exceso de velocidad. el expertise con que debe de hacerse aquí, lamentablemente, y es algo que debe de revisarse, y yo sugiero, y voy a proponer de una manera formal, que aquí haya que hacer una actualización de que cualquiera tiene una licencia. En lo que respecta a la parte de obra física, nosotros estamos haciendo un esfuerzo. En la propia autopista Duarte, como en otras importantes vías del país, hacemos un importante esfuerzo. Estamos allí disminuyendo cerrando cruces ilegales, y construyendo retornos operacionales con todas las características de diseño que demandan, que es una de las causas de accidentes. Estamos removiendo y reponiendo el pavimento, que el pavimento cuando se desgasta produce menos abrasión con las gomas y se pueden producir deslizamientos. Pero todo lo que podamos hacer del orden de ingeniería será un 50%. El otro 50% es la responsabilidad que cada ciudadano que conduce por nuestras vías debe de asumir. Entonces, Pero esa es una responsabilidad que, si bien es de los ciudadanos, ministros, pasa por el filtro de los controles públicos. En la medida en que hay un sistema punitivo que tiene que encargarse, hay un sistema de control que autoriza a conducir en las carreteras y hay sanciones que se aplican cuando eso no se cumple. Y la verdad, ministro, es que uno siente que cada vez más, y no es algo reciente, desde hace tiempo, vivimos en una selva desde el punto de vista del tránsito. De hecho, uno de los accidentes ni siquiera fue en la vía. 2 camiones se metieron en una escuela pública y mataron a 2 niñitas de 4 años. Entonces, ¿qué se necesita tomar? Y aunque no, bueno, ya hay otras instituciones descentralizadas que no necesariamente se mantienen dentro de las actuaciones primarias del ministerio, pero como ciudadano y como alto dirigente del PRM, ¿qué necesitamos hacer para que volvamos a tener mayor seguridad en las vías del país? Mira, Laura, este es un tema y es un problema país. Yo quiero que ustedes sepan que los accidentes de tránsito aquí producen pérdidas cuantificada por el BID de alrededor de un 2% de su Producto Interno Bruto. Estamos hablando de pérdida de cerca de 100 mil millones de pesos al año. Solamente en destrucción de barandas, el ministerio, que está en conversaciones con las aseguradoras, debe de invertir aproximadamente cerca de 1.000 millones de pesos todos los años. Salud. Solamente en reconstrucción de barandas. Hay un componente institucional, la ley de tránsito, que aunque fue revisada, debe de haber, y estoy de acuerdo contigo, de ser más punitiva, debe de ser mayor la sanción, debe de ser mayor. Nos corresponde a nosotros, las autoridades, jugar un papel tanto en la realización de las obras físicas como en el marco de la institucionalidad, pero también el ciudadano. Porque yo te voy a decir una cosa, o sea, mi vida, la responsabilidad de cuidar mi vida y la de los otros, no me la da una ley, es un gesto y una postura, una asunción ciudadana y de responsabilidad que cada quien debe Ministro, de asumir. ustedes están haciendo una serie de circunvalaciones en todo el país y está la circunvalación de Santo Domingo, que ustedes también le están añadiendo un pedazo, tengo entendido. Extendiéndola, bueno, como sea. El asunto es... Porque no es una ropa que podamos ponerle un pedazo de tela. Yo lo que quiero preguntarle, lamentablemente, nosotros en nuestro país no tenemos una ley de plusvalía para las obras. Por ejemplo, esa avenida de circunvalación de Santo Domingo le dio un supervalor a todos los terrenos del área. Las que ustedes están haciendo a nivel general le están dando valor a todos los terrenos que están alrededor de esas vías. ¿No sería posible que el gobierno, o ustedes como obras públicas, que son los que la hacen, pudiesen elaborar una ley de plusvalía? Hay en muchos países donde ya existe. Mira, lo que tú has dicho es un asunto de un valor inestimable.
y te lo voy a traducir en números. Nosotros en lo que vamos de gestión debemos de haber invertido más de 4.000 millones en expropiaciones. En expropiaciones que muchas de ellas se dan porque no ha habido un respeto al derecho de vía que establece que hay que dejar una franja, en unos casos de 30 metros, hasta de 30 metros, dependiendo la importancia y la jerarquía de la vía, para precisamente prever futuras ampliaciones, pero también, Laura, para evitar situaciones como esa que tú dices, porque es que aquí se construye al borde de la carretera y cualquier accidente entonces impacta esas edificaciones que se han hecho tan cercanas a la carretera. Y está también, para lo primero, hemos creado por primera vez en el país que se crea una instancia militar que se llama Code Vial, que es una comisión de derecho de vía para que se preserven ese derecho de vía, y lo hemos estado haciendo sobre todo en esas circunvalaciones nuevas que hemos iniciado, porque aquí ya hay lugares donde ya se perdieron. Y lo que es peor, la jurisdicción inmobiliaria emite un título que dice la gente, no, pero no lo pagan. Ah, no, pero tienen un título con una parte del derecho de vía que no debiese dársele, porque eso debe de dejarse como parte del dominio público. Entonces, lo segundo que de mucha importancia tú planteas, y que estamos, y es una responsabilidad de nosotros capitanear, y nos aprestamos a dar paso, es que haya una legislación que actualice aquella ley que en los años 70 se hizo en el gobierno de Balaguer. Ustedes recordarán la de, y miro para acá, no a la dama, que no habían nacido para esa fecha, la ley de cuota parte, que era la que se hacía, que le daba una parte claro, de para el tema, para los canales de riesgo. Porque lo que tú dices, te voy a poner, y con esto concluyo. Nosotros acabamos de hacer en la sierra una carretera pequeña, pero de un impacto para esa área, que es Higo Alto, Juan Vera, y la cumbre, que fue donde mataron a las hermanas Mirabal, o por lo menos por donde la arrojaron. A mí me dijo una persona de allí que hoy el metro de tierra, ayer era por tarea y nadie iba a comprar porque no se llegaba. Hoy el metro de tierra está a 600,000 pesos ahí. 600,000 pesos. Perdón, la tarea. Ah, no, okay. El metro no. La tarea está a 600,000 pesos. Y yo pregunté, ¿y cuánto estaba antes? No, antes no se vendía porque nadie por aquí venía. A 600,000 pesos hoy la tarea. Entonces, lo que tú dices, aunque cuando se hace la transferencia, impuesto interno debe de tener una actualización y en la transferencia, pero eso es cuando se vende. Entonces, es algo que tú dices que nosotros vamos a salir de aquí con el compromiso de iniciar una coordinación con el área jurídica del Poder Ejecutivo, que es a quien le corresponde, para que ellos canalicen a través del Congreso una iniciativa que pueda acreditarle al Estado Dominicano los beneficios, ministro, y por la inversión que se da y que nos va a evitar, reitero, oye, 4.000 millones de pesos en expropiaciones hemos tenido que hacer, y donde muchas veces tú le expropias a una persona y le pagas, y su terreno que se queda ahí aumenta en 10 veces el valor. Ministro, en el caso de la intervención que se está haciendo en la autopista Duarte, desde Santiago hacia la capital, ¿cuándo va a concluir? Y sobre todo el puente que se cayó en La Vega, en la entrada de La Vega. Mira, ¿y cuánta es la inversión? Pero ¿cuándo se va a terminar eso? Mira, es un poco más allá de Santiago. Esto viene en 2 etapas y con 2 contratos distintos desde Montecristi. Desde Montecristi. Sí, desde Montecristi, en 2 contratos distintos. Hay una etapa que es de Navarrete a Montecristi, que se hará ya, los contratistas tienen hasta el avance, con recursos del Banco Interamericano de Desarrollo, porque forma parte del complejo del muelle de Manzanillo, forma parte de eso la reconstrucción de esa vía. Y la otra parte es de Navarrete
hasta el kilómetro 9. Ya hemos concluido algunos tramos. Navarrete-Santiago ya se inauguró, ese se concluyó. Acabamos ahora mismo de inaugurar la reconstrucción de la circunvalación norte y 14 kilómetros en accesos y en marginales que alrededor de esta circunvalación se hicieron, que conectan unas 18 comunidades que no tenían una conectividad con la vía. Santiago-La Vega, deberemos, que la estamos ampliando a 6 carriles, actualmente tiene unos 4 carriles, la estamos llevando desde Santiago hasta la 7S en unos 6 carriles, deberemos tenerla para agosto, con un tramo intermedio que va de Santiago a la entrada del aeropuerto, que ya ahí se convierte en una avenida, porque no es ya una parte totalmente urbana, que eso es otra cosa que hay que diferenciar cuando es una autopista, que cuando es una avenida. Esta deberá estar para junio. Y para agosto, diríamos que desde La Vega hasta Santiago. Ya hay otros tramos también que se han hecho, que es de Controa a San Francisco de Macorís y otros trabajos que se han hecho. Y eso lo deja a la ampliación que nos estamos trabajando. A propósito de Jarabacoa, ministro, la carretera Federico Basilis, estuve por allá recientemente y algunas personas usted debió haber habido los trabajos. Claro que sí. Bueno. A propósito de eso, que veo que se están ampliando los carriles. Sin embargo, al bajar la denominada Virgencita, se crearía una especie de cuello de botella. La gente va a venir a alta velocidad y se va a encontrar en la curva. Bueno, la previsión para esto. Mira, deberemos tomar previsiones de señalización. Tú sabes que ahí hay una depresión, que desde el punto de vista de ingeniería, buscarle una solución sería más fácil hacer una carretera por otro lado. Pero vamos a tomar las medidas de señalización que conlleven el que las personas sepan que van a entrar a un área donde va a haber una reducción ante la imposibilidad de ampliarla. Pero no te nos quedes callado y di que ese es un tremendo trabajo que está haciendo el Ministerio de Obras Públicas y el gobierno, y que va a impactar el área de mayor desarrollo de turismo ecológico que tiene la República Dominicana, que es Jarabacoa. Entonces, mire, para cerrar tu pregunta, los trabajos del 9 deberán de concluirse este año y habrá otros tramos, como el tramo de Villa Altagracia Bonao, que también deberemos de concluirlo, y el traslado también del peaje del kilómetro 25 hacia el kilómetro 32. Mira, esta es una obra que en esta etapa, sí, porque nada más podemos llegar a esta etapa, su inversión deberá de sobrepasar los 15,000 millones de pesos. En esta etapa y esos trabajos, el alcance de su trabajo es mucho mayor, y te voy a poner, y qué bueno que me toca el tema, porque andan quienes andan hablando disparate por ahí. La autovía del Este, desde las Américas hasta Ubero Alto, 30 años de inversión continua han tenido los distintos gobiernos, y les reconozco a Leonel Fernández que invirtió en ella, les reconozco a Hipólito Mejía que invirtió, les reconozco a Leonel Fernández que cuando volvió e invirtió, les reconozco a Danilo Medina que invirtió, y se le debe de reconocer a Luis Abinader que recientemente inauguró el elevado de Andrés Boca Chica, la marginal de Andrés y de Boca Chica, que salva cientos de vidas al año, salva. Ya había accidentes. ¿Qué ha representado en inversión hacia el este? El este es donde hay la mejor vialidad, y no por casualidad es el área de mayor desarrollo turístico del país, porque eso es cónsono con la vialidad. Ir antes a Punta Cana, eso ustedes saben que era una odisea. Hoy tú puedes llegar a Punta Cana en el mismo tiempo que llega a Santiago. Entonces, ¿qué ha representado eso? Eso ha representado una inversión a lo largo de 30 años de cerca de 1.700 millones de dólares. Óiganlo bien, y ahí están los números que buscan los contratos. Cerca de 1.700 millones de dólares. Pero ¿qué representó la construcción de la carretera de Samaná, la autovía del Nordeste o Juan Pablo II? La construcción, 300 millones de dólares, pero 300 millones de dólares
del año 2007, que fue que se terminó. Y cuando tú le sumas lo que se ha pagado en peaje sombra, 1.600 millones de dólares con lo del peaje sombra. Entonces andan por ahí disparatosos, diciendo que esta obra, que está contemplada en una ley, en la ley 118-21, y perdónenme el énfasis que lo digo, lo que pasa es que aquí cualquier gente dice cualquier cosa sin documentarse. Ley 118-21 se incluyó esa obra, entre otras obras. La inversión que en esta etapa nosotros vamos a hacer es de menos de 300 millones de dólares. Lleva más. Y yo creo, y se lo digo a los ibaeños, ustedes tienen que salir a defender a que lo mismo que se ha hecho hacia el este haya una continuidad en la inversión. Que este gobierno, en estos primeros 4 años de Luis Abinader, en los 4 años que van a venir también de Luis Abinader, sigue invirtiendo, pero en el que venga después de Luis Abinader, que también continúe la inversión para que se pueda mantener y sostener en el tiempo una inversión consona con lo que se ha hecho en otra región y privilegiar la principal vía troncal del país, que es la autopista Duarte, primero la mayor en extensión, de Montecristi, aquí el Parque Independencia, que el kilometraje vamos a tener que cambiarlo, porque el kilómetro cero es aquí. Son unos 265 kilómetros. Son 265 kilómetros. ¿Fue consciente que dijiste este primer periodo de gobierno y el segundo de Luis Abinader? No, pero, y usted no está oyendo lo que dicen las encuestas y lo que dice el país. Ahora, digo, lo que dice el país no es lo que pide el país. Y yo te digo, sí, Laura y Alberto, que la Constitución no se lo impide, ministro, y el pueblo se lo pide. Ministro, en el caso como secretario. ¿Ustedes están tan seguros por lo que le da los números de las encuestas? No, con nuestro trabajo. Ok, pero con el trabajo, no con encuestas, no, porque yo le iba a preguntar, ¿por qué la encuesta dice que un 63% dice que la cosa está tan mala? Bueno, lo refleja y hay elementos. ¿Está buena o está mala? Perdón, mira, está mejor que como estaba. Está mejor que como estaba, pero también la gente dice ahí mismo que tiene esperanza de que le va a mejorar, porque el dominicano no es tonto, señores. El dominicano, este es un pueblo inteligente, señores, y la inteligencia de este pueblo se demostró cuando en el año 2020, venciendo todos los obstáculos, votó por Luis Abinader. ¿Qué habría sido de este país si se hubiese equivocado y hubiese cogido otra opción? Cierren los ojos, Alberto, y piensen un momento, ¿qué sería del país? Antes que Laura cierre esta entrevista, como secretario de organización, ¿cuántos partidos de los que están actualmente reconocidos por la Junta Central Electoral irán sumados a la reelección de Luis Abinader? Mira, yo no puedo hablar de la reelección de Luis Abinader. Hablo de su potencialidad y de lo que desea la gente, que se reflejan. La única manera de tú poder hablar de lo que la gente desea es en cualquier estudio de investigación, porque no ha habido unas elecciones y el presidente no ha hablado de que se va a reelegir. Ahora, al PRM lo van a apoyar. Lo que te puedo decir, ¿cuánto no te puedo decir en este momento? Lo que sí te puedo, están seguros? No, lo que sí te puedo asegurar que serán más que lo que lo apoyaron en el 2020. Se mantienen todos los que lo apoyaron en el 2020 y habrá más. Bueno, muchas Ministro, gracias por haber estado con nosotros. Llegamos al final de esta entrevista simultánea por todos los medios del Grupo Telemicro. Despedimos al ingeniero del INE Ascensión Burgos, ministro de Obras Públicas de la República Dominicana, y bueno, también a los compañeros de Despierta RD, así como de la Opción de la Mañana y por supuesto Matinal, que hemos estado participando de esta entrevista. Gracias, ministro. Gracias a ustedes. Y nada, esperamos que todos estos proyectos sigan avanzando y que le tengamos por aquí próximamente para actualizarnos en esos trabajos y a lo mejor ya puede hablar de reelección cuando vuelva.
y que ustedes me sigan invitando, ¿no? Y hablarle de pintura y de la Ojalá que nos traiga una buena actualización. Señores, gracias por la sintonía. Continúen con el Grupo Telemicro.